análisis que se hizo de una planta. Esta planta está radicada en Misiones. Y es una planta en donde, tipo un gran aserradero, donde se hacen corte de madera, ¿sí? Básicamente los rollizos, que son los que vienen de los bosques, sean nativos o sean implantados, ingresan a la planta, ahí son descascarados, ese es el corte primario, o sea, lo que se saca es, descascarado significa se saca la corteza de ese árbol, y se realiza el corte primario en grandes tablones, podremos decir. Después pasa a una etapa de cepillado, barnizado, que está, digamos, implementado, está implantado en esa planta de Misiones. Hay un sector que hace la fabricación de aglomerado. El aglomerado es el HDF o el MDF, por ahí lo conocen como esa madera que está formada con astillas, ¿sí? Y que forman los tableros. Tableros hechos a partir de las fibras, o en este caso a partir de las astillas, que se le pone un aglomerante como una cola, ¿sí? Un adhesivo, por prensado y temperatura, se recomponen esas fibras y se arman esos tableros, que después se cortan a medida, ¿sí? Generalmente se utiliza mucho para la construcción, ¿sí? Esta planta tiene esa fabricación de ese material, de esos tableros de astilla de madera. Había otro sector de corte secundario, apilado y entarimado de las maderas, embalaje y envío al cliente. El problema en esta planta era un sector o un puesto en particular en donde se hacía el corte de tablas de madera de 2 metros de largo por 70 centímetros de ancho, es importante, y de las cuales se armaban paquetes de 8 unidades de estas tablas o tableros de madera, ¿sí? El peso aproximado de 34 kilos de las 8 tablas, digamos. El puesto lo que implicaba era armar esa pila de 8 tablas de 2 metros de largo por 70 de ancho, y llevarlo desde la sierra de corte hasta el sector de embalaje, recorriendo unos 15 metros. Hizo un pequeño diagrama, ¿sí? O un esquema de cómo están distribuidos los diferentes sectores. El sector de la materia prima, los rollizos, eso que se llaman los troncos de madera que vienen de los bosques nativos o bosques implantados. El sector de descascarado y corte primario, acá lo que se hace es, o en este sector, se le saca la corteza a la madera y se hace el corte de estos tableros, estos grandes tablones, mejor dicho, de estos rollizos. El sector de corte secundario, donde ya se hace o se ajusta la tabla de madera a una medida específica, acá donde se hacía el corte de estas tablas de 2 metros de largo por 70 de ancho, se lo apilaba en grupos de 8, ¿sí? Y se lo llevaba al sector de embalaje. Hay un depósito de producto terminado, un sector de embalaje, un sector de chip, o sea, la cáscara que se saca del rollizo va a este depósito y luego parte de ese chip de madera se utiliza para las placas esas de astillas de madera, ¿sí? Utilizando algún aglomerante o algún adhesivo para poder reunir esos chips o esas astillas. Esto es un gráfico de cómo está distribuido los diferentes sectores dentro de lo que es el predio general del establecimiento. ¿Por qué puse acá que falta diagrama de flujo? Porque en realidad, si yo me paro sobre el material, o sea, sobre la materia prima, la madera que está ingresando, puedo ver por los diferentes sectores que puede pasar, pero para que sea un diagrama de flujo faltaría adicionar acá lo que sería la simbología de lo que sucede en cada sector, ¿sí? Acá sería en este sector un triángulo, porque estoy tomando como que es el lugar de almacenamiento de la materia prima, después una flecha, transporte, acá un sector de descascarado, ya sería una operación, y así en forma sucesiva, parándome sobre la materia, describiendo cómo es el proceso o los diferentes
actividades que sucedan a lo largo de la línea de producción. ¿Cuál es el problema? Transporte de tablas de 2 metros de largo por 70 centímetros de ancho, en paquetes de 8 unidades, de un peso aproximado de 34 kilos, desde la sierra de corte a el sector de embalaje, que queda unos 15 metros. ¿Cuál es el estado A? El estado A es el estado inicial. ¿Qué es el estado inicial? Es donde están las maderas inicialmente, ¿sí? O de donde parte el análisis del problema. El conjunto de 8 tablas apiladas en una mesa, emplazada a la derecha del operario en su puesto de trabajo. ¿Cuál es el estado B? Esas mismas tablas, ¿en dónde? En el sector de embalaje, ¿sí? Conjunto de 8 tablas, 8 planchas, dispuestas en forma apilada sobre una mesa de recepción en el sector de embalaje, que es el puesto posterior, ¿sí? Entonces, definí en forma breve el problema y definí en forma breve el estado A y el estado B. En esta primera etapa, ¿qué es lo que debería incorporar? El volumen, ¿sí? De cuántas unidades vamos a hablar durante la vida útil que va a tener este rediseño que yo estoy proponiendo para mejorar o eliminar ese problema, el del transporte manual de las tablas. Estamos hablando de 450 grupos de planchas, grupos de 8 planchas cada uno por día, ¿sí? Y el rediseño es para unos 5 años de funcionamiento. Acá se va a estimar cuál es el volumen total durante estos 5 años, para lo cual de los 365 días descontarán, supongamos que trabajan solamente 5 días a la semana, descontarán los fines de semana y feriados que pueden aparecer eventualmente durante el año, ¿sí? Entonces, de esos 365 días, le quedarán 300 días o trabajarán con 290 días, ¿sí? Multiplicado por 450 viajes que se hace en una jornada de 8 horas, le da el volumen total de viajes que hoy se está haciendo desde el sector de corte hasta el sector de embalaje. Tiempo disponible, una semana. Este tiempo disponible, ¿qué era? Una semana para proponer la solución a este problema. Criterios, que también van en la primera etapa. Para este planteo de este problema, los criterios fueron mejorar las condiciones ergonómicas del puesto, porque principalmente acá el problema era los riesgos ergonómicos que estaba sufriendo o las lesiones que estaba sufriendo el operario que estaba asignado a esta tarea. Entonces, los criterios con el cual voy a seleccionar una de entre las varias alternativas es que la alternativa mejore las condiciones ergonómicas del puesto. Segundo, disminuya al máximo las molestias que el operario presenta, ¿sí? Por el transporte de esa carga, 34 kilos, durante 450 viajes que tiene que hacer en una jornada laboral normal. Llevar el costo de producción al mínimo posible, es otro criterio. La solución o la puesta en práctica de la solución tiene que ser también en el menor tiempo posible, es otro de los criterios por el cual voy a seleccionar una de entre las varias alternativas. Agilizar el transporte de las planchas. Entra en la segunda etapa, que es análisis del problema. Ahí ya me explayo sobre cuál es el problema. Acá seguramente lo que tengo que poner es el puesto, lo que genera son muchas molestias sobre el trabajador, producto de la excesiva carga que tiene que llevar y la cantidad de viajes que tiene que hacer en forma diaria. Estos problemas tienen que ver básicamente con problemas osteomusculares, o sea, lesiones que están apareciendo sobre el cuerpo del trabajador, que está generando alteración del ritmo de trabajo y riesgos de lesiones a futuro y riesgos de demandas a futuro de los trabajadores expuestos a ese tipo de trabajo. Restricciones que van en esta segunda etapa. La empresa solo dispone de 5.000 pesos para implementar la solución. Esa es una restricción. El volumen de producción de cualquiera de las alternativas que yo elija debe mantener o mejorar el volumen actual de 450 viajes por jornada laboral. Y la implementación debe hacerse dentro de los 5 días hábiles. Es conveniente cuando se analizan un puesto de trabajo, principalmente cuando estamos analizando problemas del tipo ergonómico, que se haya un detalle
de cuáles son las medidas, cómo es el puesto y cuáles son las medidas que se manejan en ese puesto, porque de esas medidas también depende los riesgos ergonómicos al que está expuesto ese trabajador. Entonces se hizo un diagrama o un esquema en planta del puesto de trabajo, ¿sí? Lo que representa esto es una sierra de corte automático. Básicamente la madera entra, la sierra de corte baja automáticamente, hace el corte, y el operario lo que tiene que hacer es tomar esa madera de 2 metros de largo, 70 centímetros de ancho, y colocarla sobre este sector de depósito transitorio de las placas ya cortadas, ¿sí? Medidas generales y cómo está ubicado el operario frente al puesto de trabajo. El anterior era un diagrama, una vista en planta, ¿sí? Visto de arriba del puesto de trabajo, y esta es una vista en corte, ¿sí? Tomando una vista lateral del puesto de trabajo, ¿sí? Acá ven la sierra de corte automático, que baja automáticamente la sierra. Esto es un sistema de protección, básicamente para evitar que el tipo esté metiendo los dedos acá cuando está bajando la hoja de sierra. Esta es la mesa de trabajo donde están las maderas que se cortan a 2 metros de largo y 70 centímetros de ancho, y las alturas del puesto de trabajo, la distancia desde el cuerpo del operario hasta las planchas. Esas son todas medidas necesarias para poder analizar después principalmente cuáles son los riesgos ergonómicos. La próxima etapa, que es emitir proponer diferentes alternativas para solucionar el problema, y la evaluación de las mismas. Acá se generan en forma fácil 4 alternativas. Una es el uso de una cinta transportadora que cubra el trayecto de 15 metros, o sea, que directamente el operario esté parado frente a la sierra de corte. Una vez que se produce el corte, haga la pila de 8 tablas, coloque esa pila sobre una cinta transportadora, y no sea él el que la tenga que estar transportando manualmente, sino que la cinta transportadora lleve esas tablas desde el sector de corte al sector de embalaje, para que ahí en el sector de embalaje se haga la operación de embalaje propiamente dicho. Que la operación de embalaje está fuera del análisis de este problema, ¿sí? Por eso tiene que ser claro, cuando ustedes analizan el problema, determinar cuál es el estado A y cuál es el estado B. El estado A es tablas a un costado de la mesa de corte. El estado B son esas 8 tablas en el sector de embalaje, ¿sí? Podrían modificar el estado B y decir, bueno, el estado A son las 8 tablas junto a la máquina de corte, y el estado B son pila de tablas ya embaladas en el sector de depósito, ¿sí? Entonces, cuando ustedes amplían el estado A y el estado B, lo que logran es mejorar o incrementar la posibilidad de alternativas que son válidas para pasar del estado A al estado B, y por ahí resolver también problemas que originalmente no fueron tenidas en cuenta, porque acá el problema que estamos analizando es básicamente el problema ergonómico que está apareciendo sobre el operario que está transportando las tablas. Pero puede ser que en el sector de embalaje también esté existiendo problemas que no estoy analizando en esta etapa del problema. Si yo ampliara el estado B y lo llevara más adelante de lo que es el proceso, puedo incluir diferentes etapas de línea de producción y proponer una mejora para simplificar toda la etapa de producción que está contenida entre el estado A y el estado B. La alternativa 1 era una cinta transportadora que cubra el trayecto de 15 metros, que va desde la sierra de corte hasta el sector de embalaje. El sector de embalaje no estoy analizando en este problema. El costo de esta cinta transportadora es de 14.000 pesos. A ver, estoy pensando, si ustedes incluyeran la etapa de embalaje también dentro del análisis, podrían como alternativa decir, bueno, acerco, hay que ver cómo es el embalaje, si es manual o es automático. Si lo pongo como alternativa, puedo decir, bueno, incluyo la etapa de embalaje, acerco el puesto de embalaje a la salida de la máquina de corte, entonces elimino ese transporte, que recuerden que en toda
todo proceso, cuál es el elemento que aporta valor al proceso en sí. Solamente lo que son operaciones, todo lo que es transporte, esperas, ¿sí? O demoras transitorias, aportan costos, pero no aportan valor a la línea de producción. Entonces, si yo elimino, por ejemplo, un transporte acá, podría mejorar incluso el funcionamiento y la rentabilidad o la eficiencia de todo ese proceso. Por eso es importante cómo defino el estado A y el estado B. Cuando amplío el estado A y el estado B, puedo incluir mayor número de operaciones, puedo analizar una propuesta de mejora que haga que todo el proceso después sea mucho más eficiente y no solamente ese transporte en sí. El sector de embalaje no está siendo tomado en cuenta, solamente el transporte. Una de las propuestas es el uso de una cinta transportadora que cubre ese trayecto de 15 metros. El costo es de 14.000 pesos. Una alternativa 2 es implementar una carretilla, ¿sí?, para el transporte de las placas de madera en forma vertical, el costo de 1.000 pesos. La tercera alternativa es implementar el uso de carros, ¿sí?, un tipo mesa, ¿sí?, con ruedas. El costo del transporte de placas en forma vertical era 1.000 pesos. El costo del uso de unos carros tipo una mesa con ruedas, de caro, porque pasa de 1.000 a 1.500 pesos. Y la altura de la mesa, la ventaja que tiene es que yo puedo ponerla a la misma altura de la mesa de corte. Entonces, no es necesario que yo esté manipulando las tablas para sacarla de la mesa de corte y ponerla en forma vertical sobre la cartilla, sino que ahí tal vez un desplazamiento horizontal, si las mesas están a la misma altura, poder ubicar las 8 tablas sobre la misma mesa con ruedas y después empujar esa mesa con ruedas, llevando o transportando las tablas desde el sector de corte al sector de embalaje, esos 15 metros, sin que la persona tenga que estar llevándola a mano. Y la cuarta alternativa es la implementación de una máquina de corte automático, la cual, además de realizar el corte, irá apilando las planchas cortadas, ¿sí? El tema es, ¿apila dónde? Y en el sector de embalaje, que supone que acá está a 15 metros de la máquina de corte. Este costo es de 21.000 pesos. Alternativa 1, que era la cinta transportadora, que cubría los 15 metros. El costo de 14.000 pesos. Restricción 1, menos de 5.000 pesos, no la pasa, ¿sí? O sea, no cumple con la primera de las restricciones. Mantener o mejorar el volumen de producción. Y sí, va a mantener mínimamente y lo va a mejorar porque va a evitar el tiempo de traslado de ese operario caminando con el grupo de 8 tablas desde el sector de corte al sector de embalaje, ¿sí? Entonces, cumple con la restricción de mantener o mejorar el volumen de producción y se puede hacer dentro de los 5 días. O sea, el que está haciendo la evaluación del problema encuentra que hay disponible una cinta transportadora que puede ser utilizada, ¿sí?, y que puede ser implementada dentro de los 5 días de comenzado las operaciones de resolución de este problema. Alternativa 2, implementar el uso de carretillas para el transporte de las placas en forma vertical, el costo de 1.000 pesos. ¿Cumple con la restricción 1? Sí, tengo 5.000 pesos disponibles para gastar, la carretilla solamente me cuesta 1.000. ¡Pum! ¿Mantiene o mejora el volumen de producción? Y sí, básicamente, ¿por qué? Y porque el operario antes llevaba este grupo de 8 tablas en forma manual. Ahora va a transportar este grupo de 8 tablas solamente empujando, ¿sí?, el carro que transporta o está soportando las 8 tablas. Por el cual mantiene o mejora el volumen también de producción, que era la segunda restricción. Y la tercera restricción es que se puede implementar en 5 días. También cumple con esta alternativa. Por el cual la alternativa 2, la de la carretilla, pasa las 3 restricciones, va a pasar la próxima etapa de evaluación de esa alternativa. Alternativa 3, implementar el uso de carros, en este caso tipo una mesa, ¿sí?, con ruedas, el costo de 1.500 pesos. Cumple con la alternativa, con la restricción de limitación del presupuesto que tengo disponible, lo cumple.
¿Mantiene o mejora el volumen de producción? También lo va a hacer. Y la implementación se puede hacer en 5 días, también lo va a hacer. Entonces, hasta ahora la alternativa 2 y la 3 pasan el filtro de las 3 restricciones. Analizamos la 4, implementación de una máquina de corte automático, la cual además de hacer los cortes va a pilar en forma automática las 8 planchas cortadas. El costo es de 21.000 pesos. Ya no cumple con la restricción del presupuesto que tengo disponible. ¿Mantiene o mejora el volumen de producción? Evidentemente sí, porque básicamente la máquina haría casi todo el trabajo. Disponible y dentro de los 5 días poder implementarla dentro de la línea de producción. Entonces, de las 4 alternativas, las únicas que superaron los 3 filtros de las restricciones es la alternativa 2, la del carro, en donde puedo llevar las tablas en forma vertical, o la alternativa 3, la de la mesa con ruedas, en donde las tablas las llevaría en forma horizontal desde el sector de corte al sector de molar. Empezar a analizar o comenzar a analizar de las 2 alternativas con cuál me quedo. Para ello tengo que analizar o empezar a evaluar cuánto cumplen con cada uno de los criterios, que son otro de los elementos necesarios para poder hallar una solución o elegir una alternativa de entre las varias que pasan el filtro de las restricciones. Los criterios, ¿cuáles eran? Los que yo establecí originalmente en el problema. Mejorar las condiciones ergonómicas del puesto, o sea, buscar aquella alternativa que evite o reduzca al máximo las molestias sobre el trabajador, disminuir al mínimo las molestias que el operador presenta, llevar el costo de producción al mínimo posible, tener una mejora económica también en implementación de la alternativa. Es erróneo. ¿Por qué es erróneo? ¿Esto es un criterio o es así dictado o es una restricción? Es una restricción, ¿sí? Diferente, de esta forma redactado es una restricción, porque me está diciendo que la solución de la elección de la alternativa me tiene que dar que yo lo puedo implementar en menos de 5 días. Ahora, si yo lo defino o escribo de otra manera, como criterio, podría poner la solución o la alternativa elegida tendrá que ser aquella que se puede implementar en el menor tiempo posible. Ahí pasó de ser una restricción a ser un criterio, ¿sí? Redactado de esa manera. No que se tenga que cumplir en menos de 5 días, sino que la restricción deseada es aquella que se puede implementar en el menor tiempo posible, ¿sí? Entonces, este criterio redactado de esta manera está mal puesto dentro de los criterios, sino que está puesto como una restricción. Supongamos entonces que acá cambiamos el texto y le ponemos que será conveniente elegir aquella alternativa que se pueda implementar en el menor tiempo posible. Y por último, el último criterio era agilizar el transporte de las planchas. Definido bien los criterios, ¿sí? O redactado bien los criterios, vamos a ponderar cada uno de ellos. O sea, qué importancia relativa tiene cada uno de los criterios. No todos los criterios para mí son de la misma importancia o tienen el mismo nivel de importancia dentro de la evaluación de las alternativas. El problema principal acá que tenía desarrollado sobre el trabajador, los trabajadores asignados a la tarea. Entonces, el criterio mayor, o los criterios mayormente ponderados son aquellos que tienen relación con lesiones o prevención de lesiones osteomusculares. La ponderación de la primera y la última es 9. ¿Sí? De 0 a 10, la ponderación que hace el técnico, el que está analizando el problema, es 9. Disminuir al mínimo las molestias del operario, 7. Llevar el costo de producción, 6. La solución del problema en el menor tiempo posible, ponderación 2. ¿Sí? Una baja ponderación. Lo importante para mí es lo demás, lo que tiene que ver con la parte ergonómica. Y a partir de ahí, entonces, ahora voy a dar un puntaje, voy a valorar
en cuanto cumple cada una de las dos alternativas el o los criterios, ¿sí? Mejorar las condiciones ergonómicas del puesto. El puntaje que le doy a la carretilla es 6, pero el puntaje que le doy al carro es 7. Para mí el carro cumple mejor con este criterio que la carretilla. Disminuir al mínimo la molestia del operario, también. El carro, o sea, esa mesa con ruedas, cumple de mejor manera este criterio que la carretilla. Por eso le doy un puntaje de nuevo, 9 al carro, un puntaje de 7 a la carretilla. Llevar el costo de producción al mínimo posible. Básicamente lo que está evaluando acá es que cualquiera de las dos alternativas no impacta tanto en la reducción de los costos de producción. Por eso le da una valoración o un puntaje de 3 a cada una de las alternativas. La solución del problema en el menor tiempo posible, 7 y 7. ¿Sí? Y agilizar el transporte, evidentemente, el que está haciendo el análisis del problema encuentra que el uso del carro es más eficiente, agilizando la tarea, que el uso de la carretilla. Y podría ser entendible, porque, como le decía hoy, cuando usan el carro o una mesa con rueda, si la diseñan de tal manera que quede a la misma altura que la mesa de corte, lo único que tiene que hacer es desplazar cada una de las maderas, empujándola a través de alguna mesa que pueda facilitar la tarea y que se encuentre al mismo nivel, para ir colocándola sobre la mesa con ruedas. Una vez que hicieron la ponderación de cada uno de los criterios y le dieron puntaje a cada una de las alternativas, hacen el producto de la ponderación por el puntaje, tienen un valor, la sumatoria total, y de esa sumatoria, aquella que cumple en mayor grado con cada uno de los criterios, es la alternativa con la cual van a jugar, ¿sí? O van a proponer como mejora de ese problema, de ese puesto de trabajo para resolver ese problema. Como una parte final de lo que propone Crick es que en una próxima etapa se haga la definición de cuál es la solución, ¿sí? De forma clara, la mesa, qué medidas va a tener, qué características de la rueda. Entonces, como producto de la solución propuesta es el uso del carro o la mesa que lleve este grupo de 8 tablas desde el sector de corte hasta el sector de embalaje. Y eso sería un esquema final de cómo quedaría la alternativa número 3, que es la elegida. El apunte de Crick, y que propone 3 formas de análisis económico de las alternativas que propone Crick, también para poder hacer la selección de una de las tantas alternativas. Lo que propone Crick como evaluación económica son a través de 3 maneras, 3 formas. Uno es calculando el costo anual total de cada alternativa. Ahí básicamente lo que se hace o lo que propone Crick es, entonces ustedes para cualquier alternativa tienen que hacer una inversión inicial. El de la carretilla, 1.000 pesos de inversión, la de la mesa, 1.500 pesos. ¿Sí? Entonces, convertimos esa inversión inicial a una base anual, ¿sí? Y cómo, digamos, esa inversión se va a repagar o amortizar a lo largo de el periodo de vida útil que va a tener la mejora. El punto 2 es el periodo de amortización del capital, o sea, qué inversión tengo que hacer en el material y en la mano de obra, que puede verse también afectado producto de la inversión o la amortización que quiero hacer. Cuál es la amortización del capital en forma anual. Y la última es cuánto tiempo, por dicho, de la inversión que se amortiza por cada año de la vida útil de esa propuesta. Vamos a ver un ejemplo por ahí para entenderlo mejor. Supónganse, ustedes tienen un método actual de trabajo, una alternativa A para hacer ese mismo trabajo y una alternativa B. Con el método actual, el costo inicial o la inversión inicial es 0, porque ya está funcionando.
el costo operativo, o sea, lo que le está costando mantener en régimen con el método actual, es 38.000 pesos al año o 38.000 dólares, los valores que ustedes quieran, al año. Y la vida esperada de este método actual es de 5 años. Entonces, tengo un método actual con el que estoy haciendo la actividad, el cual tiene un costo de operación o de mantenimiento de funcionamiento en estas condiciones actuales de 38.000 pesos o dólares, y espero o tiene una vida esperada útil de este método actual de 5 años. Me surgieron dos alternativas de mejora a este método actual. Una alternativa A, que implica que tenga que hacer una inversión inicial de 16.000 pesos o 16.000 dólares para hacer alguna mejora en el proceso, pero que estos 16.000 dólares o pesos lo que me va a llevar es que el costo de operación baje de 38.000 anuales a 31.000 pesos o dólares anuales. Y espero que la vida útil de esta alternativa A sea de 7 años. Y tengo otra alternativa, la B, cuyo costo de inversión inicial no es 16.000, sino 11.000 pesos, dólares, lo que sea, pero el costo anual de operación pasa de 38 a 34.000. Y el tiempo de vida esperado de esta alternativa B es de 6 años. Entonces, ¿cómo hago la evaluación de cuál es las alternativas con la cual me quedo? O la mejor alternativa desde el punto de vista económico. Me quedo con el método actual, que tengo un gasto anual de 38.000, pero no tengo que hacer ninguna inversión porque ya el proceso está funcionando. Me quedo con la A, que tiene un costo de funcionamiento menor, 31.000, pero tengo que hacer para ello una inversión de 16.000, o me quedo con la alternativa B y tiene una vida útil de 7 años, o me quedo con la alternativa B que tiene un costo operativo de 34.000, menor que el que tengo actualmente, pero tengo que hacer una inversión de 11.000 y tiene una vida útil de 6 años. Vamos al primer método, que es el método de comparación del costo anual total. Entonces, ¿qué se hace allí? El costo anual total de la operación, como está funcionando hoy con el proceso actual, es 38.000 pesos o dólares, lo que estoy gastando actualmente, más la inversión, que es 0 y que va a durar 5 años. O sea, el costo anual total de la alternativa del proceso, como está funcionando hoy, es de 38.000 pesos al año. ¿Cuál es el costo anual total para la alternativa A? 31.000 pesos, que era el costo operativo. Si yo implemento la alternativa A, pero para ello tengo que hacer una inversión de 16.000 y el tiempo de amortización va a ser 7 años. Entonces, el costo total anual, si yo implemento la alternativa A, va a ser 31.000 más 16.000 dividido 7. 33.286 pesos por año o dólares por año. Vamos a ver la alternativa B. El costo de funcionamiento con la alternativa B va a pasar a 34.000. Tengo que hacer una inversión de 11.000 y el tiempo de la vida útil de esta alternativa B son 6 años. Estos 11.000 lo divido por 6. Esto me da que el costo total anual por año de esta alternativa B pasa a 35.833 pesos o dólares por año. Lo que me está demostrando esto es que cualquiera de las alternativas A o B tengo un costo menor que al costo inicial. Ahora, comparando la A y la B, el que tiene menor costo total anual es la alternativa A. Si utilizo este método, debería seleccionar como alternativa viable la alternativa A desde el punto de vista económico. ¿Sí? Vamos a utilizar el segundo método, que es el método de comparación del periodo de amortización del capital que tengo que invertir. Costo total inicial dividido
el costo anual de operación menos el costo anual del proceso actual, menos el costo operación de la alternativa A o alternativa B. Periodo de amortización. Para implementar la alternativa A tengo un costo de inversión de 16.000 pesos. El costo de trabajo actual es de 38.000 pesos. El costo de operación, si yo implemento la alternativa A, es de 31.000. Entonces, ¿en cuánto tiempo se va a repagar esta inversión de 16.000 pesos o dólares? 16 dividido 38.000 menos 31, en 2.3 años. ¿Sí? Tengan en cuenta que esto tenía una vida útil de 7 años. ¿Cuál es el periodo de amortización del capital de la alternativa B? El costo de inversión inicial era solamente de 16, pasamos a 11. El costo de la operación, como está trabajando hoy, son 38.000 al año. Si implemento la alternativa B, pasaría de 38 a 34. El periodo de amortización de la alternativa B, invirtiendo 11.000, son 2.8 años. O sea, si comparo las alternativas por este segundo método de amortización del capital, también me queda que la alternativa A es la deseable. Lo que compara es el interés obtenido en la inversión también en forma anualizada. Para la alternativa A tengo que el costo de operación actual son 38.000 pesos dólares en forma anual. Que el costo de operación, si implemento la alternativa A, pasa de 38 a 31 y que la inversión que tengo que hacer para poder obtener este costo de operación es de 16.000. Por el cual el porcentaje que se amortiza en forma anual por la inversión que tengo que hacer de 16.000 pesos es de 45% al año. ¿Sí? Tiene mucha relación, bastante relación con el método que vimos anteriormente. Recuerdan que el costo del tiempo de amortización era 2,3 años. Entonces, lo que me está diciendo acá, bueno, ¿qué porcentaje estoy amortizando por año? El 45%. Van a encontrar que la amortización o el porcentaje que amortizo para la alternativa B va a ser menor, porque el tiempo de amortización para la alternativa B, si mal no recuerdo, eran 2,8 años. En este caso, haciendo las cuentas, el porcentaje que amortizo en forma anual para la alternativa B pasa de 45 a 36 por año, por el cual este método también refleja que la mejor alternativa que debería implementarse es o sigue siendo la alternativa A, aunque la inversión es mayor que la B. Pero el beneficio es que yo tengo una operación o un costo de operación mucho menor implementando la alternativa A que la B. Y el tiempo de repago es mucho menor, o la amortización es mayor utilizando la alternativa A que la alternativa B.